NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Muchas veces, ustedes lo habrán comprobado, y con mucha maldad, se habla en contra de la Iglesia con múltiples pretextos, y uno de ellos es criticar la homofobia de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esta palabra tan traída y llevada? María José, bienvenida al programa. ¿Qué tal, hermana Carmen? Pues sí, se dice que la Iglesia odia a los homosexuales, que no los tolera, que los discrimina, que los aparta. Y todo esto porque la Iglesia llama a las cosas por su nombre y dice claramente, como vamos a ver, que la práctica de la homosexualidad es un pecado. Pero esto en absoluto quiere decir que discrimine a los homosexuales ni que no los tolere. La Iglesia es madre también de los homosexuales, como vamos a comprobar en este programa, y lo que busca es su bien, invitándoles a vivir en castidad, porque eso va a ser lo mejor para ellos, es lo que les va a traer la felicidad, porque la Iglesia es consciente, y lo dice el Catecismo, que este problema de la atracción de las personas por personas del mismo sexo es algo que les hace sufrir muchísimo, aunque los medios de comunicación nos pinten esta vida como una vida alegre. Siempre que aparecen personas homosexuales normalmente nos los presentan como personas alegres, que siempre están de fiesta, triunfadores. Bueno, pues la realidad es que no es así. La mayoría de ellos son personas que sufren muchísimo, y por eso la Iglesia, que es madre, de alguna manera es más madre de ellos, porque son personas que están sufriendo más de lo normal. ¿Y por qué hemos elegido este tema en un programa dedicado a Juan Pablo II? Es lo que algunos de ustedes se pueden preguntar. Porque vamos a hablar de un homosexual convertido que en su conversión tiene que ver Juan Pablo II. Es un hombre que se llama Timothy Murphy. Pero primero, ¿qué te parece si para dejar claro qué es lo que dice la Iglesia Católica oficialmente, qué es lo que dice sobre los homosexuales, nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica, que además sabemos que es uno de los grandes regalos, uno de los más grandes regalos que nos dejó Juan Pablo II? La redacción de este catecismo, junto a el que luego fue Benedicto XVI, entonces el cardenal Joseph Ratzinger, y también a todos los obispos del mundo, porque es muy bonito que el Papa Juan Pablo II dijo que el catecismo era obra de toda la Iglesia, de todos los obispos del mundo, aunque él fue el promotor y el que llevó adelante este proyecto. Si exactamente, si citemos leer, los números, ¿verdad? Yo creo, para que también, si alguna persona quiere buscar y leerlos con calma, podemos citar los números del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se habla de la homosexualidad. Y veremos que son muy precisos y muy delicados en la forma de tratar la homosexualidad, diferenciando las prácticas de la dignidad de la persona. Entonces nos dice, a partir del número 2357, nos habla de este tema, y los dos números siguientes. Y en concreto, algunas frases que podíamos comentar, María José. Dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor
a las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Repetimos, pueden ustedes consultar el catecismo incluso gratuitamente en la página web del Vaticano, www.vatican.va, y allí dentro del catecismo, que lo pueden descargar o abrir gratuitamente, en los números 2357 y siguientes encontrarán la reflexión sobre homosexualidad, castidad, respeto, amor. ¿Cuál es la historia de, quizás descansando un poquito, con una pausa, pero ya nos vas a contar la historia de Timothy Murphy, que es impresionante porque es toda la historia desde la homosexualidad a la conversión? Pues Timothy nació en el año 1951 en Minnesota. Él era una familia católica con 5 hermanos más. Él de pequeño fue monaguillo y lo que le ocurrió es que un muchacho más mayor, cuando él tenía 6 años, abusó de él. Y más tarde, cuando él ya era un joven, sufrió abusos. Esto es muy triste, pero sufrió abusos por parte de un religioso. Entonces, claro, con estos antecedentes, él desarrolló un odio fortísimo contra la Iglesia católica y también desarrolló en él estos sentimientos homosexuales de atracción por el mismo sexo. Era un joven muy sensible, le encantaba la poesía, la literatura, era muy malo en deportes y enseguida también, con todos estos traumas, empezó a ser adicto al alcohol, a beber muchísimo. Conoció a un joven que fue su pareja, su amante, durante muchos años de su vida. Además, trabajaban juntos porque él escribía poesía y su compañero le hacía de editor. Y bueno, ¿qué pasaba? Claro, ellos los dos, hermanas, sentían este vacío de Dios, pero tenían este rencor y este odio por la Iglesia católica. Entonces empezaron a buscar a Dios en todas partes. Empezaron el budismo zen, el confucianismo, el taoísmo, meditación tibetana, en fin, iban probando esto es todo muy aquello. típico del mundo homosexual, el buscar una espiritualidad que llene su búsqueda espiritual, pero sin compromiso moral. Claro. Porque claro, enseguida el cristianismo, en concreto el catolicismo, les va a poner ante un compromiso ético. Entonces lo huyen totalmente. Claro, por ejemplo, él mismo dice: nosotros éramos buscadores espirituales, pero nunca buscamos en la Iglesia católica por su postura sobre los gays. O sea, él lo dice claramente. Supongo como diciendo, que ya no querían ni saber nada de la Iglesia. Y seguramente tampoco habrían leído estos números Claro. no habían sido escritos aún, pero los números del catecismo que hemos citado, donde se demuestra un verdadero respeto y, no sé cómo decirte, una compasión cristiana y humana muy profunda hacia este problema. Pero claro, supongo que Timothy Murphy llegó a tocar fondo. Totalmente. Nada de esta vida divertida y alegre que nos pintan. Él era una persona que interiormente tenía muchos problemas. Ya no era joven, tenía problemas con el alcohol, había perdido dinero en un negocio que había hecho. Por causa del alcohol no estaba bien de salud. Y él directamente no vio otra opción para su vida que tomar una escopeta, cargarla y dispararse. Él estaba seguro, estaba dispuesto a suicidarse. Pero en aquel momento sonó el teléfono. En aquel momento en que él ya tenía la escopeta dispuesta a disparar. ¿Quién era? Es increíble cómo Dios actúa en nuestra vida. Estamos en 2004. Marzo. Era un amigo suyo al que no veía desde la época, habían estudiado juntos en Yale, en la universidad, y no le veía desde entonces. Y resulta que este hombre en la universidad había sido uno de los que había animado a Timothy a dejar totalmente la fe, a convertirse en un ateo radical. Este joven era un ateo radical, combativo, y había animado a otros a tomar también su postura. Y resulta que ahora, 20 años después, justamente cuando él estaba a punto de suicidarse, le llama por teléfono para decirle que se ha convertido, que está viviendo una vida muy distinta
y que le invita a él a esta conversión y a vivir la vida que él está viviendo. Imagínate, le llaman el preciso momento en que se iba a disparar. Están hablando durante 2 horas, una conversación muy larga que por lo menos lo que provoca en Timothy es unas ganas de profundizar, unas ganas de buscar más. Ya desecha esa idea del suicidio y dice, bueno, por lo menos voy a buscar, voy a ver, porque claro, le sorprende tanto, imagínate la sorpresa, además ver que justamente la llamada suena el teléfono en ese mismo momento, claro, todo esto como que un poco le remueve por dentro y dice, bueno, por lo menos voy a reflexionar. Exacto. Eso por lo menos. ¿Y qué había ocurrido en esa conversación? Pues eso, hermana, que le proponía volver a la fe. Y además no fue solamente una conversación, porque a partir de ese momento ellos empezaron a conversar, a escribirse también mensajes, irse contestando. Pero claro, Timothy siempre, delante de este hombre, aunque le iba calando lo que le decía, siempre en sus respuestas era a la defensiva. A la defensiva. Siempre sus respuestas eran a la defensiva, pero era como esa gota, ¿no? Que va, pues eso, ¿no? Que va calando, que va haciendo ahí su trabajo. ¿Y qué pasó, hermana? Pues que uno de estos días en que una vez más estaba contestando a un email que le mandaba este amigo, también de la misma manera a la defensiva, dice que tal cual saltó, un momento tuvo una experiencia de Dios fuertísima, saltó de la silla y oyó la voz de Dios que interiormente le decía, hijo mío, ¿por qué me has abandonado? En un momento. Un año después de su tentativa de suicidio. De su tentativa de suicidio. Fue increíble porque en ese mismo momento él, le gustaba mucho escribir, él escribía poesía, escribió: el Señor de los ejércitos existe. Dice que es como si se lo dictaran, este poema. El Señor de los ejércitos existe. He escuchado cantar a sus ángeles poderosos. Cuando caí de sus murallas oí resonar sus himnos. Oí a mi alrededor batir sus alas mientras caía por siglos. Y Dios significa para mí cantar al salir del infierno. Como ves, fue un toque de Dios fuertísimo que hizo que él se acercara inmediatamente a la iglesia que tenía más cercana, que era la parroquia católica de San Joaquín y Santa Ana, y que se presentara directamente para contarle su vida al párroco, que lejos de discriminarle, de decirle tú, ¿qué haces aquí?, pues supongo que era conocido en su ciudad y todo esto, claro. En absoluto. Lo acogió con claro. todo cariño, y además viendo que estaba enfermo, porque parece que por el alcohol, aunque él entraba y salía de terapias para desintoxicarse, temblaba muchísimo. Entonces le propuso también este sacerdote que recibiera la unción de los enfermos. Aquí, en este momento de la vida de Timothy Murphy, homosexual, que se había recientemente convertido, aparece la figura de Juan Pablo II. Y como recordemos que fue en marzo de 2004 cuando se encontraba a punto de suicidarse, y un año después, estamos ya en marzo de 2005, es esta conversión. Bueno, pues fíjate que él se acerca a la iglesia, se confiesa, es recibido en la iglesia de nuevo, comienza, por supuesto, a vivir en castidad y, hermana, se convierte en un católico de misa diaria, dice él, para compensar toda la falta de misas, todas las misas a las que no había acudido. Pero ¿qué pasa? Que él nota que en su corazón, aunque se ha convertido, aunque se ha confesado, aunque acude a la misa, él nota que en su corazón mantiene algo de ese rencor, de alguna manera, contra la iglesia, que no acaba de entender, no acaba de hacer suya la postura de la iglesia sobre la homosexualidad. Había tenido experiencias personales muy desagradables. Muy desagradables, claro. Entonces, ¿qué pasa, hermana? Que él se encuentra en esta lucha interior y una noche sueña con Juan Pablo II. Sueña que está caminando hasta un muelle
y que reza vísperas con Juan Pablo II y que Juan Pablo II escucha su confesión. Y que él mismo le cuenta todas las quejas, ese rencor que tiene contra la Iglesia, y que al acabar el sueño el Papa Juan Pablo II lo que le dice simplemente es: Dios te ama. Bueno, al despertarse, Timothy pone la radio y escucha que Juan Pablo II acaba de morir. Este sueño le curó, es algo precioso, o sea, le curó y le hizo como de alguna manera tener la luz para entender toda la situación de su vida, todo lo que había pasado, y le cura interiormente de este rencor que siente. Esto sí que es amor de verdad, ¿eh? Es muy, muy bonito. Él lleva, además, es una conversión que perdura en el tiempo. Él lleva más, estos 20 años viviendo, estos años últimos viviendo en castidad, y dice que le ha hecho muchísimo bien, que le ha ayudado muchísimo en su vida, porque claro, es una situación muy difícil, porque eso no quita que él siga teniendo esa atracción, diríamos, claro, por personas del mismo sexo. Entonces, podríamos preguntarnos qué ocurrió con este Alan, que era en realidad su pareja, entre comillas. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿También se convirtió él? También se convirtió. Qué maravilla. Es algo muy bonito, porque justamente después de la conversión de Timothy, a Alan le dijeron que tenía una leucemia, además que era incurable y que era una sentencia de muerte. Y a Timothy le sorprendió muchísimo que lo primero que le pidió Alan, le dijo: ¿por qué no me lees los salmos? Claro, ya Timothy dijo: que él me pida que lea los salmos, ya vio que también ahí pues había algo, ¿no? Una mano amorosa que estaba trabajando. Bueno, él también, Alan, pensó en el suicidio porque no veía el sentido a tanto sufrimiento, aguantar, si sabía que estaba desahuciado, y le ocurrió algo muy parecido que a Timothy. También tuvo una experiencia de Dios cuando él también estaba pensando en de qué manera acabar con su vida, si tomando veneno. Bueno, tuvo una experiencia de Dios muy fuerte en la que escuchó también una voz interior que le decía: hijo mío, no estás solo. Él también se confesó, le dijo a Timothy enseguida, le dijo: he tenido como una epifanía, quiero de verdad unirme como tú a la Iglesia Católica. Bonito, una manifestación de Dios en su vida. Tuvo una conversión y los 3 últimos años de su vida, ya enfermo, vivió como católico hasta que murió a los 61 años. Y además no solamente eso, sino que dedicó todo su último trabajo, los últimos trabajos que hizo fue como editor, traducir salmos, escribir literatura y poesía dedicada a Dios, y escribir también sobre la fe en un blog que él tenía. ¿Qué les parece, perdonen por la tos, qué les parece si en este día, en nuestra oración por intercesión de Juan Pablo II, pedimos por tantos hermanos nuestros y hermanas también que viven este conflicto interno tan fuerte de la homosexualidad, para que el Señor pues también les haga ver la luz y el verdadero amor que es el de Dios, más allá de todo, y que nos cura de todos los resentimientos. ¿Te parece bien? Vamos a pedirlo por intercesión de Juan Pablo II, rezando la oración oficial a él, compuesta por el cardenal Angelo Comastri. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia.
Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que es la familia que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Jesus is the next to be closed. Bueno, María José, además de esta historia real, hermosa, de la conversión de Timothy Murphy, que pueden también encontrar con más detalles si lo desean, o sea, con más información, quisiéramos volver a contar ahora otra conversión parecida que ocurrió no tanto con Juan Pablo II, sino con el cardenal Raymond Burke, que pues quizás por algunas personas que no lo conocen es tachado como lo mismo, como también homófobo, como que está en contra de esta apertura de la Iglesia a los gays. Vamos a ver cuál es la verdad del asunto. Contemos una historia real. Mira, fíjate que el que la cuenta es el mismo convertido, Eric Hess, que no solamente es que él fuera homosexual, sino que es que era uno de los mayores activistas gay en la historia del lugar donde vivía, de Wisconsin, en Estados Unidos. O sea, él hacía campañas a favor de los gays y él mismo cuenta lo que ocurrió entre él y el cardenal Burke. Bueno, quizás es bueno saber que la infancia de Eric Hess fue una infancia turbulenta, hijo de un padre alcohólico y violento, lo que le llevó en medio del dolor a buscar el amor de su padre, pues en los brazos de otros hombres. Él mismo dice esto, sí. Que le buscaba el amor de su padre en otros hombres. Él tuvo una juventud de mucha confusión afectiva, pero al final pues se declaró homosexual y comenzó esta lucha, y en esta lucha tomó también como parte de esta tarea ir contra la Iglesia. Agarró una caja, metió dentro su Biblia, todas las imágenes religiosas que conservaba de su niñez y hizo una cosa un poquito inédita, ¿no? Le envió esa caja al obispo de La Crosse, en Wisconsin, con una carta en la que le declaraba su renuncia a la Iglesia Católica. Pero claro, ¿quién era el obispo y cómo lo cuenta Eric? Pues el obispo era Raymond Burke, el cardenal Burke ahora, y dice: para mi sorpresa me contestó con otra carta en la que me hacía llegar su tristeza. Decía que respetaba mi decisión y que la notificaría a la parroquia en la que fui bautizado. Además afirmaba que rezaría por mí y que deseaba que llegara el momento en que me reconciliara con la Iglesia. Claro, sin embargo, Eric, que por entonces, como tú has dicho, era uno de los activistas gays más activos de Wisconsin, pensó: ¡qué arrogante! Y luego replicó al obispo Burke con otra carta acusándolo de haberlo acosado. Imagínate, mis esfuerzos por desalentarle al obispo cayeron en saco roto, porque el obispo le volvió a enviar otra carta asegurándole que no volvería a escribirle, que esté tranquilo, pero que si quería algún día reconciliarse con la Iglesia, él lo recibiría con los brazos abiertos. Bueno, Eric dice que Dios nunca se rindió
y busca su bien. Y el bien es decir la verdad, el bien siempre está en la verdad. Y una cosa que no quiero dejar de lado en un cuarto de minuto, que es también parte de la verdad. Igual que la Iglesia invita a la castidad a los homosexuales, también invita y exige la castidad a los heterosexuales. No pensemos que es una especie de exigencia solamente contra una parte de la sociedad. No, a todos nos invita a una pureza de vida, ¿eh? O sea que también en este sentido yo comprendo que pueden estar ellos mismos escandalizados por algunas actuaciones de la gente. Bueno, queda claro, el que quiera investigar más, que abra el Catecismo de la Iglesia Católica, también escrito por Juan Pablo II en unos números que habíamos citado, ¿verdad? Para saber lo que piensa la Iglesia. Número 2357. Gracias, amigos, y gracias a Raúl García en el control. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.